Ahora sume el tiempo que usted pasa en esos otros dispositivos frente al tiempo que usted pasa en la Biblia y cómo estamos. ¿Ah? Estamos desfasados. Pero el punto aquí no es hacerlos sentir pecadores, porque yo sé que nosotros vivimos una vida muy cómoda muchas veces. Por eso, en este tiempo que estamos hablando de 3 cosas que ofrece la iglesia, voy a invitarle a que usted se sirva una de esas 3 cosas hoy y que comience a cambiar su manera de pensar en torno a esto. Una de esas 3 cosas que usted comience esta semana. Acuérdense que el sábado pasado, ya el domingo pasado, el sábado pasado estábamos enseñando sobre la contemplación, ¿cierto? Y la meta era esta semana sacar 5 minutos o más para solo contemplar a Dios, ya sea en el silencio, ya sea mirando la naturaleza. Y le tengo dos cositas más en la contemplación. La primera es que usted puede contemplar a Dios leyendo la palabra. Pero la lectura contemplativa no es una lectura rápida que, bienaventurado el varón que no, es una lectura meditacional, meditativa. Usted puede hacer eso, ¿cierto? Una forma de contemplar a Dios es leer la palabra y pensar en ese Dios que le está hablando a través de la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Interesante, ¿cierto? Y otra forma de contemplar a Dios tiene que ver también con la palabra, pero es pensando, meditando. Meditar no es como hacer así y elevarse, hacer posición del loto, no. Eso es la meditación trascendental de los de Oriente. Pero la Biblia nos enseña una forma de meditar, y esa forma de meditar no es dejar el cerebro en blanco, la mente en blanco, no. Esa forma de meditar es tratar de llenar la mente con palabras, promesas bíblicas que Dios le ha dado a su vida. ¿Cuántos tienen promesas bíblicas que Dios les ha dado? Uy, ¿tan poquitos? ¿Dios no le ha dado promesas? Amén. Sí, no, seguimos poquitos. Entonces, si Dios le ha dado poquitas promesas, entonces le va a cumplir poquito, ¿sí? Si Dios nos ha dado promesas, medite en esas promesas. Medite en palabras de la Biblia que Dios haya hecho realidad en su vida. Y medite en cosas de la Biblia que usted en ese momento recuerda que Dios puede traer a su vida para traer solución a su vida. Por ejemplo, si usted está endeudado, usted medite en la palabra que dice: no pedirán prestado, sino que prestarán a las naciones. ¿Cierto? Sencillo. ¿Sí? Si usted está enlutado, dice: el Señor es mi fortaleza, es el papá de los huérfanos y el esposo de las viudas, por eso yo no estoy solo. Si usted está deprimido, dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Si usted está enfermo, dice: Señor, yo sé que tú eres mi sanidad. ¿Sí? Entonces, ahí es una forma de nosotros crecer en meditación. Bien, tenemos allí comunión, contemplación y conocimiento. 3 cosas que la iglesia ofrece y que nosotros como iglesia debemos tener para ofrecer al mundo. La iglesia le ofrece a sus miembros, pero usted como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, también le ofrece ¿a quién? Al mundo. Bueno, yo le voy a contar un secretito. El secreto es que del miércoles a hoy el sermón cambió. Y yo prediqué este mismo sermón en Salento, pero cambió. Así que a ustedes les toca la versión 2.0. A los de Salento me va a tocar enviarles la grabación de la predicación que se está haciendo, ¿cierto? Ya. Ahí entonces, un saludo a los de Salento que les tocó chuparse 1 hora de sermón y no les dije lo que hoy les voy a decir a ustedes. Y otro secreto que le tengo: esta parte de conocimiento, es una de las partes que a mí más me encantaban de la iglesia. Porque a mí desde pequeño siempre me gustó estudiar la Biblia y siempre me gustó buscarle cómo lo que la Biblia dice. ¿Usted sabe que hay un versículo que dice que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra?
¿sí? Pero eso no significa que la tierra es redonda. La Biblia nunca nos quiere enseñar ciencia, ¿o sí? No, la Biblia no es un libro de ciencia. Por eso no le busques ciencia a la Biblia, aunque lo que dice la Biblia tiene implicaciones científicas, ¿sí? Porque la Biblia dice en el principio, y eso tiene una implicación, que el universo no es eterno, ¿cierto? Bueno, una de las cosas que a mí me encantaba de la Biblia es que la Biblia me daba mucha información. Pero aquí hay un problema, y es que cuando el conocimiento no se vive con la comunión con los hermanos y con la contemplación de la presencia de Dios, el cristiano se vuelve cabezón. ¿Y usted sabe qué le pasa a un cristiano cabezón? Se ladea un poquito y se cae. ¿Sí? El cristiano cabezón no cabe por ningún lado porque en todo lugar se da en la cabeza. ¿Sí? Y esos son los cristianos que cuando que es que el sermón del pastor, y le buscan el pero al sermón del pastor, y le buscan el pero al hermanito, y viven golpeándose con toda la iglesia porque son tan cabezones que no caben en ningún lado, y viven golpeándose y golpean a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano cabezón solo le interesa saber y controlar a través del conocimiento. Pero el cristiano equilibrado, que yo espero que usted se ponga la meta de ser un cristiano equilibrado, ¿sí o no? El cristiano equilibrado camina derecho, camina bien fino, ¿cierto? Erguido, y tiene la capacidad, el cristiano equilibrado tiene la capacidad de levantar al que se ha caído sin caerse. Sin caerse. Tiene la capacidad de sostener al que está débil porque está equilibrado. Tiene la capacidad de sostenerse cuando hay un bache en el camino porque anda equilibrado. Equilibrio entre comunión, contemplación y conocimiento. Hoy vamos a hablar del conocimiento y le voy a invitar a Efesios 1, versículo 15 al 23. Yo se lo voy a leer y ahí vamos a tener, más adelantico lo vamos a tener de a los versículos. Ahora se lo voy a leer. ¿En qué versión? Yo tengo aquí, esta es versión María Paz. No, esta no es Reina Valera. Esta es como nueva. Se la voy a leer en esta otra versión. Dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes. ¿Está hablando de qué? ¿Ese versículo de qué habla? De la comunión. Eso, póngame otra vez la imagen ahí. Vamos a ir viendo cada versículo de qué habla. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor. ¿Eso qué es? Contemplación. Y del amor que demuestran por todos los creyentes. ¿Eso qué es? Comunión. Eso, ya están entendiendo, ya estamos entendiendo. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Eso qué es? Comunión. Parte de la comunión es orar por los hermanos que están enfermos, que están en necesidad, que están distraídos, que están dormidos también, para que Dios los dé. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ya me acordé, NBI. Para que lo conozcan mejor. ¿Eso qué es? Conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Qué es? Conocimiento. Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Todo eso qué era? Conocimiento. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud
de aquel que lo llena todo por completo. Cierre sus ojos un momento. Padre, queremos pedirte en esta noche que tú nos hables. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a nuestro ser. Y quiero pedirte, Señor, que en esta noche tú llenes nuestro corazón del conocimiento de la verdad, del conocimiento de tu palabra. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Hoy queremos salir de este lugar no igual a como entramos, sino sufrir una crisis, sufrir un trauma positivo, un cambio en nuestras mentes, un cambio en nuestros corazones que nos permita esta semana cambiar una partecita de nuestra vida. Y así cada semana, cambiando una partecita de nuestra vida, tú traes transformación entera a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a mí a veces me da dolor cuando no vienen todos los hermanos, pero hoy no me dio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sí lo trajo a usted. Además le doy una felicitación porque usted no es de azúcar, usted no se derrite con el agua. ¿Sí? No, sí, no. ¿Sabe por qué? Si Dios lo trajo a usted, es necesario que Dios le bendiga a usted con esta palabra. Mis mejores sermones los he dado frente a 2, 3, 4 y 5 personas. Eso es algo extraño. Pero más allá de eso, yo esta semana estaba muy triste porque nosotros salimos el viernes a predicar el jueves, a predicar con los jóvenes de Salento, y llovió. Y como salimos en los lugares donde íbamos a predicar, no había ninguno de los jóvenes. Y cuando yo llegué a Salento, porque como estaba lloviendo en Armenia y en Salento, entonces yo llegué tarde. Y yo no, qué tristeza, qué vergüenza con los muchachos, con el equipo de jóvenes allá que salieron a evangelizar. Están poniendo en práctica el plan que tenemos, ¿no? Ellos hacen una reunión, salen una vez por semana a evangelizar y se están reuniendo a orar. Y Dios está haciendo cosas bonitas en ellos. Y entonces cuando yo llegué estaban hablando con una chica, pero esa chica ya había ido antes a la iglesia. Era una chica que estaba apartada. Yo, bueno, pues está bien. No pude yo hablar, salimos por allá, no pudimos hacer nada. Y el viernes era la reunión a las 5 de la tarde. Cuando yo llamo a Kerbis a las 7 de la noche: Kerbis, deme buenas noticias. Me dijo: pastor, no hicimos nada. Llovió toda la tarde. Y en Salento llueve, y si aquí se meten debajo de las cobijas, allá se meten debajo de 3 cobijas. 3 cobijas de esas de 8 tigres. Entonces 8 por 3, 24 tigres encima. Y entonces, y yo estaba como con el corazón, yo, Señor, y entonces yo dándole ánimo, Kerbis, estamos que tenemos que hacer la obra. Y yo, Señor, ¿qué pasa? Esta mañana tenía una cita con una persona que está yendo a la iglesia. Y teníamos la cita ya en Salento a las 10 de la mañana. Y cuando llegó, yo estaba ocupado, y cuando lo atendí, llegó con un primo. Pastor, es que él es mi primo, se vino de Ibagué. Yo me lo traje hoy porque también quiero invitarlo a la iglesia. Y yo, listo, y entonces el que iba a la iglesia, o el que va a la iglesia, cuénteme su historia. No, pastor, desde niño a mí me llevan a la iglesia. Lo que pasa es que yo no he sido muy juicioso, pero ahora sí me quiero ajuiciar. Y el otro, ¿qué pasó usted? No, es que yo tuve una recaída, fui a la iglesia y me volví atrás. Y entonces comencé con la cartillita de soy discípulo a hacerle los 3 círculos. Y me hizo el día. Por eso yo hoy no me importaba si venía o no alguien, porque esa mañana ese muchacho le corrían lágrimas por los ojos. Y yo dije: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esta semana yo iba a pasar en blanco. Iba a pasar en blanco, porque esta semana ha llovido toda la semana, y tanto en Salento como acá, y llueve, y yo como que, y a veces como que el alma, cuando la época se pone gris, el alma también se pone gris. Y en eso recordaba yo que la palabra nos dice que nosotros no debemos desmayar, ¿cierto? Así que para los que estuvieron con nosotros evangelizando en Semana Santa, hoy aprovecho que la iglesia no todas las sillas están llenas, que falta muchos de los hermanos. Aprovecho para decirle, la Biblia dice: no desmayemos, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no, bueno, literalmente dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no.
desmayamos. Y una de las cosas que me dijeron esta semana es que también esto me dicen, pastor, una iglesia, una iglesia que lleva cierto tiempo estancada, se demora 10 años en recuperarse. Ay, Señor Jesús. Pero con revitalización eso se demora menos. ¿Cuánto es menos? Póngale cuánto es menos, que sea la mitad. 5 años en revitalizarse. Yo decía, Señor, y esperar tanto tiempo. Y nosotros ahorita en junio vamos a cumplir apenas un añito de comenzar este proceso. Pero ya estamos comenzando a ver pequeños cambios. Y los pequeños cambios son como cuando el café comienza a echar, antes de cosechar el café, echa flores, ¿cierto? Muchos árboles comienza una florecita pequeñita. Y esa florecita pequeñita uno sabe que es una, pero sabe que mañana van a salir más. Y pasado mañana, y va a llegar el momento de la cosecha, porque cuando usted siembra, usted fijo cosecha. Y hemos sembrado. Y aquí en Tebaida la alianza ha sembrado por 60 años o más, ¿cierto? Y esa siembra, téngalo por seguro, Dios no se queda con nada. Quería decirle eso antes de comenzar los puntos acá. Conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos como iglesia? Lo primero está en el versículo 17. No, hagamos una síntesis. Más adelante dice, ¿qué es la comunión? Comunión es amar a Dios a través del amor a los hijos de Dios. La comunión es amar a Dios a través de los hijos de Dios. Hay un versículo dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Muy pequeña la letra, ¿sí alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí? Apenas es. La otra dice, contemplación. Mire qué bonito, vea. Contemplando las estrellas, contemplando la gloria de Dios. Contemplación, ¿qué es? Una pequeña síntesis. Mi derecho como hijo de Dios a estar en la presencia de Dios cada día. Acuérdese, contemplar a Dios no es una imposición que le hace la iglesia, es su derecho como hijo de Dios. Y la iglesia le va a enseñar, le seguirá enseñando a contemplar a Dios. Y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me... Bueno, no, esos no están ahí. La siguiente dice, el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver primero con una cosa. ¿Conocer a quién? Conocer a Dios. Lo básico. Básico. Pero le digo una cosa. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés se fue por allá 40 días, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo? Se hicieron un becerro, ¿con qué? Mire, usted, yo no sé si se ha dado cuenta, haga usted una recolecta para ayudarle a alguien porque se accidentó. Qué cosa tan difícil. Reúna los mismos para comprar una botella de aguardiente. Sobra. ¿Cierto? ¿Había o no había plata? Sí había. Lo mismo hizo el pueblo de Israel. Moisés reunirlos para honrar a Dios. Qué complicado fue. Qué complicado fue. Y apenas a la primera oportunidad ellos hicieron un becerro y le pusieron, ¿qué nombre le pusieron al becerro? ¿Baal? ¿Astarot? ¿No? Le pusieron Jehová. Y Aarón dice, ese es Jehová el que nos sacó de Egipto. La pregunta es, ¿en qué momento cruzó por la mente de ellos que Jehová era un becerro, el que los había hecho pasar por el Mar Rojo? El que había hecho esos portentos, que había acabado con un ejército a punta de agua. El único Dios que usa el agua como arma, ¿cierto? El resto usaban el fuego y usaban ejércitos. El ejército de Dios, un mar. Y entonces estos berriondos también,
Yo miro a Gloria, no vuelvo a decirla ya. Estos sinvergüenzas, lo primero que hacen cuando Moisés se va es, ¿sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque en la mente de ellos el becerro era un dios. Y eso tiene una explicación más profunda, exegética, histórica, del contexto. Eso tiene una cosa muy bonita. Solo le quiero decir esto, mira, ellos, el pueblo de Dios, los hijos de Jacob, porque eran hijos de Jacob, en 430 años que habían pasado en Egipto, la mente de ellos había sido moldeada por los dioses de Egipto. Y entonces había sido tan moldeada que se les había olvidado que Abraham, cuando vio a Dios, cuando andó con Dios, él no había andado con un becerro. ¿Y en qué momento cambiaron ellos? En 440 años, 430 años, en términos históricos es un segundo. No es mucho en términos históricos. ¿Cómo es que en 430 años le cambió tanto la mentalidad a los hijos de Jacob? ¿Cierto? A los hijos de José, que Dios había usado a José para interpretar el sueño del faraón, para salvar a toda la humanidad en ese tiempo, en ese contexto. Y sabe, aquí viene un detalle muy bonito. Cada una de las plagas de Egipto, ¿se acuerdan de las 10 plagas? Cada una de las plagas de Egipto eran un ataque directo y frontal de Dios contra uno de los dioses de Egipto. El Nilo, cuando se convirtió, el Nilo era un dios para ellos. Las moscas, ¿cierto? Las moscas, los piojos, cada uno de los dioses de Egipto era un dios. Cada una de las plagas era un ataque de Dios destruyendo en la mente del pueblo de Israel a los dioses de Egipto. Pero estos sinvergüenzas se les olvidó que Dios había matado a esos dioses. El último dios que mató era el faraón, el hijo del faraón, que iba a ser el otro faraón. Porque ese hijo de faraón era el hijo de Dios para los egipcios. Aquí Dios a nosotros también nos tiene que matar nuestros ídolos. Algunos de nosotros creemos que Dios tiene que hacer todo lo que yo quiera. Tenemos el Dios materialista, y entonces Dios tiene que responder mis oraciones cuando yo le pido plata. El Dios cajero, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces se nos olvida la clave y por eso no nos da plata. Y entonces algunos de nosotros también tenemos un Dios light. Ay, a Dios estos pecados, este pecado suena muy feo delante de Dios. Acostarse con otras mujeres. Pero este otro pecadito no suena tan feo. Maltratar a la esposa, golpear a los hijos, provocarlos a ira, tener envidia. Esos pecaditos no suenan tan, ¿cierto? No suenan tan duros, porque a veces tenemos un Dios light, un Dios que se ha suavizado. No importa usted cómo viva, el tal es que usted crea en Dios, ore y lea la Biblia. Entonces nosotros hemos deformado a Dios. Por eso la iglesia necesita conocer a Dios, porque muchas veces aún el Dios que nosotros como iglesia predicamos no es el Dios de la Biblia. Y suena duro, pero ¿sabe cómo se da cuenta usted de cuál es el Dios de la Biblia? El video lo decía: cuando usted lee la Biblia mínimo 4 veces a la semana, su mente comienza a cambiar y Dios comienza a revelarle a usted quién es Él. Algunos de nosotros todavía venimos de la iglesia tradicional y todavía tenemos un Dios castigador, ¿cierto? Un Dios castigador porque usted iba allá y se confesaba, y cada vez que usted se confesaba el cura le decía 10 Ave Marías, los 1000 Jesuses, ¿cierto? ¿Qué más mandaban? Los Padre Nuestros y todo eso. Y entonces usted entendió que Dios, para que lo perdonara a usted, usted tenía que hacer una serie de penitencias. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es porque el Dios de la Biblia, cuando vio al paralítico ahí, le dijo: bueno, paralítico, 10 Ave Marías. ¿Verdad que todavía no se ha inventado las Ave Marías? 5 Padre Nuestros. ¿Verdad que yo todavía no le he enseñado los Padre Nuestros? Ay, no, que lo pongo a rezar. Nada. Él le dice: tus pecados te son perdonados sin necesidad de ninguna penitencia.
Cuando ve a la mujer que traen para apedrearla, le dice: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Ese Dios es un Dios diferente al Dios que nos pintaron a nosotros. ¿Y sabe por qué a nosotros no se nos ha desdibujado ese Dios que nos pintaron tradicionalmente? Porque nosotros no pasamos más tiempo con Él en las Escrituras. Porque no pasamos más tiempo con Él en la contemplación. Y es más fácil contemplar Netflix que contemplar a Dios. Acuérdese, no quiero que usted salga de aquí con culpa, pero quiero que usted entienda con mucha claridad por qué la iglesia a veces no tiene poder para transformar la sociedad. Y la iglesia no tiene poder para transformar a la sociedad porque el Dios que conoce la iglesia no es el Dios de la Biblia. Y no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de aquí adentro. Por eso, una de las primeras revitalizaciones que hay que hacer en la iglesia, para que la iglesia vuelva a avivarse, para que la iglesia vuelva a despertarse en el llamado de hacer discípulos, esa primera revitalización es mi relación con Dios. Usted sabe que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, ¿cierto? ¿Por dónde se rompe una cadena? Cuando coja una cadena y hay un carro varado, un camión varado, átele una cadena y átelo a una grúa, y esa grúa comienza y ¡pum!, se reventó un eslabón. ¿Por qué se reventó ese eslabón? Porque estaba débil, tenía algo. Y la iglesia es como una cadena. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la iglesia cuando uno de sus miembros está débil? ¿Qué pasa con la iglesia? Por ahí se mete el enemigo. Por eso es necesario que tengamos comunión. Si nosotros vemos que alguien está débil, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo de la iglesia para que el enemigo no nos meta por ahí. ¿Sí? No, tenemos que ir entre todos. Ahora ya me van entendiendo a qué vamos. No vamos a echarnos culpas, sino que vamos a ir analizando cuál es el problema para ir solucionando entre todos. Entonces yo me doy cuenta que este hermanito no lee la Biblia. Yo, y Señor, desciende fuego del cielo. Padre, ¿te lo mandamos? Díganos cómo. Cuando un hermanito de la iglesia está débil, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos fortalecerlo. Porque si esa persona no conoce a Dios, no va a conocer todo lo demás que tiene Dios para esa persona. Escuche muy claramente, esto pareciera que Dios lo hubiera inspirado de una manera hermosa, pero en un proceso del cual nosotros no nos podemos zafar. El versículo 17 dice que el Padre les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para que qué? Para que lo conozcan. Ese texto para mí se volvió lema, Efesios 1:17. Efesios 1:17, porque yo comencé a decirle, yo lo leí y yo dije, wow, Dios me puede dar espíritu de sabiduría, tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabiduría es tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y me puede dar espíritu de revelación. Y vuelvo y repito, no es que Dios me da una nueva revelación de una doctrina nueva. En estos días vi un video que decía un predicador: Dios me reveló que el Señor va a volver en el año 3000. Tanta cosa que sacan, ¿cierto? Entonces yo digo, pues es una cosa. No es esa revelación. Es revelación en el conocimiento de Él. Lo que ya está escrito de la palabra, pero revelado a su vida, no de manera racional, sino de manera experiencial. O sea, que usted no solo lo sepa, sino que lo viva. No solo de manera racional, sino de manera ¿qué? ¿De manera qué? Angie es la única que dice experiencial. Que usted no solo lo sepa, sino que lo viva. Que cuando usted diga, el Señor es mi fortaleza, no solo sea un versículo que usted repite, sino que usted, cuando se siente débil por algún ataque, por alguna prueba, por algún pecado, por alguna situación, usted dice, el Señor es mi fortaleza, y eso se haga una realidad en su vida. Usted dice, uy, yo puedo salir fortalecido de esta situación. Que el Señor es mi gozo, ¿cierto? Y que el gozo del Señor es mi fortaleza, que sea una realidad. Conocer también
lo segundo que debemos conocer es que cuando usted conoce a su Dios, usted conoce cuál es su destino. ¿Cuál es su qué? Esperanza. Dice el texto en el mismo versículo, ya en el versículo 18: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él os ha llamado. Y eso sí es Reina Valera. Si dice os, vosotros, entonces es Reina Valera. ¿A qué esperanza Él? Ah, no, esta no es Reina Valera. Yo lo estoy citando en mi mente en la Reina Valera. ¿A cuál es la esperanza que Él nos llamó? Ahora, ¿sabe? Una persona que no conoce a Dios no puede tener verdadera esperanza. Yo hablaba con alguien en estos días y me decía: yo estoy muy aterrado de que las personas que más miedo a la muerte tienen son las brujas. ¿Cierto? ¿Qué día hablábamos eso? Son las personas que más miedo a la muerte. ¿Y sabe por qué? Porque ellas saben qué es lo que les espera. Pero ¿a usted qué les espera? ¿Qué es lo único seguro que tiene el cristiano? ¿Sí? La gente dice: lo único seguro que tenemos es la muerte. El cristiano no dice eso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano lo único seguro que tiene es la vida eterna. Pero el que ha conocido al Señor, una frase que muy bonita que escuché yo hoy, es que muchos anhelan la fama para ser conocidos de muchas personas. El cristiano debe anhelar ser famoso solo frente a una persona, aquel que en el trono de gracia le va a decir: venga, que sí los conozco, benditos de mi Padre. Porque a otros les va a decir: no os conozco. Entonces esa es la esperanza que tenemos. Y si nosotros conocemos a Dios, nuestra esperanza nos fortalece el día a día, ¿cierto? Porque usted sabe que cada día tiene un propósito en ese plan general de Dios. Pero si usted no conoce a Dios, su vida se queda solo con esperanzas materialistas, de que de pronto el gobierno me mandan $1.000.000 a mí, de que de pronto en el 2026 se levante otro presidente que haga mejor las cosas, de que de pronto yo me gane el chontico, la lotería, el baloto. Esos son esperanzas materiales, esos son esperanzas efímeras, ¿cierto? La esperanza que tiene el cristiano cuando conoce a Dios, su esperanza se afirma, ¿sí? Y entonces nosotros cantamos: yo voy para el cielo, ese es mi anhelo, ¿cierto? Yo voy para el cielo, aleluya, aquí no me quedo. Porque tenemos esperanza y porque esa esperanza se vuelve viva. Y mire, esa esperanza que nos da Dios es una esperanza que influye en nuestro día a día. Ahorita lo acabamos, es que voy a citar el video toda la noche. Ah, no, hoy no es vigilia. Voy a citar el video, ¿por qué? Porque es que cuando usted lee la Biblia y conoce más a Dios y conoce más de Dios, su pesimismo, su mente que se embota, que se va a dejar de estar así cerrada y va a comenzar a abrirse, ¿cierto? Va a comenzar a abrirse y Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en su vida. Otra cosa, mire, ahí va subiendo el nivel. Otra cosa que Dios quiere que usted conozca es conocer ¿qué? ¿Nuestra qué? Y ahí la foto, ¿qué es? Porque dice la Biblia: los justos heredarán la tierra. El cielo no va a ser por ahí arriba, el cielo va a ser en esta tierra renovada. Ahí sí como lo pintan los testigos de Jehová tienen algo de razón, ¿no? Porque el cielo realmente, dice la Biblia, va a haber cielo nuevo y tierra nueva y Dios morando con nosotros. Entonces no es por allá que nos vamos a ir a otro planeta o nos vamos a ir a un lugar astral. No, porque usted va a resucitar, va a tener un cuerpo como el de Cristo, su cuerpo pero glorificado, su cuerpo pero sin gorditos, su cuerpo sin enfermedades, su cuerpo sin esos lunares que no le gustaba, o de pronto su cuerpo con esos lunares, pero usted va a aprender a amarlos perfectamente, ¿no?
O conejos gorditos, pero armándolos perfectamente, ¿cierto? Entonces, esa es la herencia que nosotros tenemos. Mire lo que dice la Biblia, y que usted pueda entender cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo. Entre el pueblo santo. Mire, no hay nada más doloroso que ver a hijos peleando por la herencia de papás que se fueron sin dejar un documento que diga: a este hijo le doy un tenedor y a este otro le doy el carro. De hecho, si usted tiene hijos y tiene más de 60 años, vaya haciendo su testamento. De hecho, debería hacerlo desde antes. ¿Ah? Para que no peleen. No hay nada peor que ver a hijos peleando por la herencia. Pero aquí esta es una herencia que nosotros como hijos no vamos a tener que pelear, porque es una herencia que vamos a compartir con todos los que somos la familia de Dios. Y mire, aquí le digo una cosa. El apóstol Pablo en todo Filipenses, léanse todo Filipenses por favor esta semana, un capítulo al día, son 6 capítulos, léanselo y verá. Perdón, Efesios, estaba en Filipenses, ya estoy leyendo por otro lado. Léase Efesios, son 6 capítulos. En esta semana usted se va a dar cuenta que Pablo repite varias veces las riquezas que tenemos en Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él dice riquezas, porque lo está comparando con todo lo que los seres humanos buscamos en este mundo. En este mundo uno por las riquezas entrega el tiempo, la salud, la familia, la iglesia, el descanso, ¿cierto? Hay un versículo que dice, mire, los ricos más ricos del mundo cierran a las 6 de la tarde el viernes y abren a las 6 de la tarde el sábado sus negocios. ¿Sabe quiénes son? Los judíos. Para un judío, el viernes a las 6 de la tarde comienza el Shabbat y no le abra, si es un judío fiel, no le abre por nada. Puede ser la empresa, la multinacional, lo que sea, porque el judío, una de las cosas que he entendido, nuestra fe tiene mucho que tiene todo que ver con la fe de los judíos bíblicos, ¿no? De los judíos que creen en el Antiguo Testamento de verdad, porque ellos saben que las riquezas no dependen de cuánto usted pase tiempo trabajando, desgastándose en el trabajo. De hecho, ellos aprendieron a poner al dinero a trabajar para ellos. Y dan el diezmo. Y de hecho no dan el diezmo, dan el 23%. Porque un judío no da el diezmo. Un judío da el 10% de diezmo. El otro 10% lo da para la obra social. Y otro 10% cada 3 años, o sea, un 33.3% cada año. O sea, 23.333333 cada año. Ellos no dan el diezmo, ellos dan más. Porque ellos saben que todo lo que dan, ellos saben que es algo que están sembrando. Porque la riqueza, ellos han entendido que la riqueza no está en cuánto usted tiene materialmente, sino en lo que usted tiene acá en su cabeza. Y es más, la Biblia nos dice que nosotros no debemos hacer riquezas en esta tierra, que debemos usar todas las riquezas que Dios nos dio en esta tierra para hacer riquezas. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y esa es la riqueza que tenemos nosotros. Me encantaría hablar de lo que significan las riquezas de Dios para nosotros, porque también involucra bendición económica. Y ya lo hemos hablado, estos 2 primeros meses de este año hablamos mucho de todo eso. Y yo creo que lo hemos comenzado a ver y lo hemos comenzado a experimentar. Conocer nuestra herencia. Pero también usted, cuando conoce a Dios, tiene la bendición de conocer su poder. Conocer su poder. Ahí está, vea, eso es como una alegoría del dedo de Dios, que es una pintura en la Capilla Sistina, ¿cierto? La creación de Adán es el dedo de Dios tocando a Adán, dándole vida. Es una muy bonita, y esto es una alegoría. Mire, esto es algo que si usted no conoce a Dios, usted se va a asustar con el diablo. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos conocen que le tienen miedo al diablo? Si usted no conoce a Dios, se va a asustar con el diablo. Es como el que mata al león y se asusta mata al tigre y se asusta con el cuero, ¿cierto?
Si usted no conoce a Dios, se va a asustar con el mundo. Ay, pastor, es que este mundo, mire cómo está en el colegio, vea, están enseñando ideología de género y mis hijos. ¿Y qué? ¿Y qué? El pueblo de Israel fue a Babilonia y allá Dios pudo guardar a los que quisieron ser fieles en medio de Babilonia. En medio de Babilonia, que hoy en día no es nada comparado a Babilonia. Nada comparado a Babilonia. Ay, es que Señor, pastor, es que me están haciendo brujería. ¿Y qué? ¿Sabe? ¿Cuándo fue? El martes íbamos bajando, amor. Era el martes que se apareció ese señor maluco. Por ahí el semáforo del colegio Jorge Isaac, ahí adelantico, se paró un man así, pintado con una cara bien horrible. Sí, un mimo, pero nunca me había dado como la impresión tan maluca, porque se paró con una expresión maluca. Y entonces se quedó mirándome a mí. Yo que le voy a poner cuidado a esto. Y me puse ahí a mirar al niño. Resulta que cuando nos íbamos a ir, nos echó una maldición. Hizo una cosa más rara, una vaina. Y yo dije, uy, esa man. Y yo, en el nombre del Señor Jesús, que tú eres el que en ti yo soy bendito y todas las maldiciones, Señor, han sido cortadas en tu nombre. Yo iba orando en mi mente, porque me pareció muy extraño. Me pareció muy extraño. Puede ser algo natural, ¿cierto? Pero yo dije, no. ¿Sabe? Una vez, yo creo que ya les he contado esto, les voy a contar. Cuando yo tenía como 20 años, 20, 21, estaba en mi casa en Zarzal, estaba de visita un fin de semana, un lunes, pues yo descansaba los lunes, estaba por allá. Y llegó una persona con unos niños. Mi mamá tiene como la costumbre esa, que cuando un niño está disque descuajado, entonces lo soba y resulta que se mejoran. Y eso es un problema intestinal, ¿cierto? Pues ya lo han explicado. Y la sobada les ayuda, ¿no? Y ella los soba, ora por ellos y les echa aceite y los unge. Y entonces yo estaba hablando con una chica y el Espíritu Santo me dice a mi mente, ore por ella porque está endemoniada. Yo estoy inventándome muchas cosas. Cuando hablé con ella, me dijo, es que yo soy una de 3 trillizos. Sí, claro, son trillizos, son 3. Eran 3 trillizas. Y resulta que a veces hay cosas que usa el diablo, y a los trillizos, y a veces los usan como mediums. Los usan los usan para hacer ritos demoníacos, para hacer brujería y todo eso. Y entonces ella me dijo, mis otras 2 hermanas ya han sido liberadas, pero falto yo. Y usted quiere que oremos por usted. Y a mí me dio un miedo. Y yo puse a orar a mi mamá oró, y estaba mi hermano que también es pastor, ora, Señor, bendícele en el nombre de... A mí me contaron después que esa muchacha ese mismo día se fue del pueblo. Y me lo dijeron así, se fue como alma que lleva el diablo. Y la persona que me lo dijo, yo no le había contado nada de lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Y yo tuve que ir a orar y decirle, perdón, Señor, tuve miedo. Me dio miedo porque es que de pronto es que yo no había orado mucho ese día. De pronto es que yo nunca, Dios me había puesto a hacer una liberación. Y yo dije, Señor, te prometo que la próxima vez que me toque, me quedo parado y no salgo corriendo. Y me tocó. Yo creo que yo no tengo ese llamado, porque también eso es de llamados. Pero cuando toca, toca. Paul Yonggi Cho escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Yo no recomiendo ese libro. Me lo leí completo. No se lo recomiendo. Pero él dice una cosa que yo creo que es del espíritu. Por eso un reloj, cuando está dañado, da la hora bien, mínimo 2 veces al día, ¿sí sabe? Entonces, yo no lo recomiendo, pero dice una cosa, dice, los dones son del espíritu. Y entonces él dice, cuando yo voy y hay que orar por sanidad, yo oro por sanidad porque es que yo no tengo el don de sanidad. El don de sanidad lo tiene el espíritu. Y la persona es sanada. Yo no tengo el don de liberación, pero cuando hay un endemoniado, yo voy y oro por el endemoniado y el Espíritu Santo lo saca. Cuando necesitamos fe porque necesitamos algo increíble de parte de Dios, yo oro porque Dios haga algo de fe. Y a mí esa idea me quedó clavada en la mente y en el corazón. Y esta es la hora que yo no he podido refutar esa idea, porque es una idea bíblica. Otras ideas que él escribe ahí en el libro, yo sí ya teológica y bíblicamente encontré que no eran tan
correctas. Pero entonces digo, si los dones son del Espíritu, el poder es del Espíritu, y si el Espíritu va dentro de usted, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué le tiene miedo a la crisis? Si la crisis, para José, la crisis, y eso que José había pasado ¿cuántos años en crisis? ¿Cuántos años llevaba preso? ¿Cuántos años pasó como esclavo en la cárcel? La crisis no fue de un mesecito, una semana, o como yo que estuve aislado 15 días enfermo. Yo le decía a la pastora Versa, yo, pastora, yo estuve encerrado 15 días, yo no me imagino usted cómo se está sintiendo. Imagine yo encerrado 15 días y usted cómo. No, para José habían sido años, por lo menos 14 años se había dicho. Pero esa crisis para José significó la oportunidad de presentarse ante el faraón y darle una respuesta al emperador del mundo de ese tiempo. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos asustándonos por la crisis? Asustándonos por la ideología de género. Asustándonos que porque ahorita sí que como ya rompimos relaciones con Israel, entonces que ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Asustándonos que porque de pronto nos van a cerrar las iglesias. ¿Qué pasa? Si en la China las iglesias las cerraron y es la iglesia que más crece en el mundo. ¿Por qué no comenzamos nosotros a ver las crisis como oportunidades de Dios? ¿Y se acuerdan el pueblo de Jerusalén, o la iglesia de Jerusalén, que mínimo eran 8.120? ¿Por qué? Los 120 que estaban allá arriba en el lugar alto, más los 5.000 que se convirtieron con el primer sermón de Pedro, y los otros 3.000 que se convirtieron con el segundo sermón de Pedro. Entonces eran 8.120. Bueno, un número estimado, ¿no? La primera iglesia se quedó en Jerusalén haciendo la obra todos los días por el templo y en las casas. Y luego llegó la crisis, la persecución. ¿Y qué pasó con la persecución? Esparcieron la iglesia por todo el mundo. Les tocó irse como los venezolanos, que a mí me da un dolor que a veces los veo caminando, subiendo pasalento. A veces uno ve con niños, con coches caminando, y los niños jugando en la carretera para arriba y para abajo, a la lluvia, con el frío que hace por allá. Yo digo, tremendo. En medio de todo eso, la crisis para la iglesia fue la oportunidad para extender el reino de Dios. ¿Que la iglesia sufrió? Sí. Pero cuando usted tiene el poder de Dios, los sufrimientos, dice como Pablo, Señor, estos sufrimientos no son nada comparados con la cruz, y yo los tomo como una medalla. Sufro valientemente por Cristo, porque el evangelio me es impuesta una carga. Pero a nosotros se nos demora Dios para respondernos, para darnos platica para el arriendo, para los servicios, y ya estamos mejor dicho, muertos. ¿Cierto? No, cuando tú conoces el poder de Dios, cuando tú conoces a Dios, conoces las riquezas que tienes en Dios, la esperanza que tienes en Dios. Las crisis las ves como una oportunidad porque sabes el Dios que tienes. Y si tú sabes el Dios que tienes, ese Dios no es cualquier Dios. Es el Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Es el Dios que abrió el mar rojo en dos. Es el Dios que hizo caer fuego del cielo con Elías. Es el Dios que le dio al pueblo de Israel las riquezas que ellos no tenían porque eran esclavos. Al salir de Egipto, todos los egipcios les dieron riquezas a ellos. Ese es el Dios poderoso que tenemos. Es el Dios que puede hacer comer a 5.000, que posiblemente eran 15.000, con solo 5 panes y 3 peces. Y nosotros sufriendo. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. ¿La fuerza qué? Lea conmigo el 20 y el 21, leámoslo a una sola voz. Dice, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y el 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero.
Eso que usted está leyendo ahí, si usted ha estado en revitalización y ha leído un libro que estamos leyendo nosotros, se dará cuenta que ahí está hablando de los poderes espirituales que gobiernan sobre los países, sobre las personas, sobre los pueblos. Pablo dijo: no tengo lucha contra sangre y carne. Mi lucha es, nuestra lucha como iglesia es contra principados, potestades, ¿cierto? Y Dios nos dio la victoria, porque después de eso dice que nosotros tenemos que conocer nuestra posición en Cristo. ¿Quién es usted en Cristo? ¿Cómo está usted en Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Ahí está la brújula, para que usted sepa dónde está en Cristo. ¿Cuál es? Está el otro texto. Dios sometió, escuche, escuche. ¿Dios qué? ¿Qué es someter? Someter es dominarlo. Sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Hay otro ahí? No, ahí terminó. Terminó. Lo llena todo por completo. Ahora, como iglesia vamos a poder echar fuera los espíritus que están atando a las personas que están en situación de calle. ¿Podemos llevar libertad a las personas que están siendo oprimidas por algún tipo de atadura sexual, de alcoholismo, de drogadicción? Personas que están en soledad, en depresión, personas que están... ¿Como iglesia podemos hacer eso? Sí, amén. Tenemos que creerlo porque es lo que Dios dice. Pero lo primero es que para poder creer ese poder que Dios tiene, tenemos que conocerlo a Él personalmente. Necesitamos contemplarlo y necesitamos amarnos los unos a los otros. El mismo libro de Efesios dice, Efesios 3, va a decir que la manera como nosotros, Dios nos dio a nosotros, a la iglesia, a nosotros, a usted, Dios le dio a usted la capacidad de publicar a esos poderes espirituales, publicarles la victoria de Cristo en la cruz y demandarles que suelten las almas, que suelten el poder y el dominio que tienen. Dios dijo que Dios se lo dio a usted y a mí, pero la manera como nosotros lo hacemos no es echando fuera a los demonios de los aires. Esa parte yo nunca la he encontrado en la Biblia. Y de pronto, perdóneme si hiero su susceptibilidad, porque yo sé que en la iglesia cristiana muchos hacemos eso. Yo hacía eso. En el nombre de Jesús, todo espíritu de drogadicción, yo echaba demonios de los aires. ¿Sabe? La manera como Efesios dice que nosotros lo hacemos es a través de una vida que refleja a Cristo. A través de una vida que conoce a Cristo, que ama a la iglesia de Cristo, que contempla a Cristo y que conoce el poder que tiene en sus manos. Conoce el poder que tiene en sus manos. Mire, el mundo espiritual, terminé. El mundo espiritual, yo se lo voy a decir más o menos cómo es. El mundo físico es lo que ven sus ojos. Le voy a dar este ejemplo. Mi carro es un carro viejito y yo le echaba gasolina. Cuando se bajaba la aguja, yo le echaba gasolina, pero él se llenaba con 6 galones. 6 galones. Yo dije, no, ese carro le cabe muy poquita gasolina. Y yo lo llenaba con 6 galones, es muy poquito, ¿cierto, Oscar? Y entonces un día se me dañó algo y yo tuve que abrir el tanque de gasolina y la aguja estaba abajo. Y cuando abrí el tanque de gasolina, el tanque estaba como medio. Yo dije, ¿y por qué la aguja me dice que 6 galones? Y cuando me fui al manual del carro, me di cuenta que al carro le caben más de 10 galones. O sea que siempre que yo veía estaba la aguja abajo, era porque realmente estaba por la mitad. Así es el mundo espiritual y el mundo físico. Nosotros vemos lo que dice la aguja, pero cuando usted va a la palabra, usted abre el tanque y se ve la realidad.
Sus ojos dice que aquí somos poquitos. Ay, esa iglesia tan pequeñita porque solo vienen 30, 40, 50. Pero a los ojos de Dios, Dios solo necesita uno que haga vallado, que se ponga en la brecha. Porque con un hombre Dios liberó a todo un pueblo, Moisés. Porque con un hombre Dios le dio de comer a todo un imperio, José. Porque con un hombre Dios doblegó a todos, a 2, 3 imperios, Daniel. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres necesita Dios? Porque con una mujer Dios liberó a todo un pueblo de la muerte, Esther. Y cuando Dios levantó a Débora, ¿sí? Y cuando Dios llamó a María, a través de una mujer Dios nos dio el Salvador. ¿Cuántos necesita Dios para salvar a Tebaida? ¿Quiere usted ser de esos? Bueno, entonces póngase de pie, vamos a orar. ¿Cuántas personas se necesitan para que su familia sea salva? Usted de pronto está esperando que venga otro, pero Dios quiere que sea usted. Que usted sea luz en su casa, que usted sea luz en su barrio. Señor, este tema de pronto es un tema un poco duro, porque solo al estudiarlo, Señor, yo me sentí avergonzado de no ir más allá, de no ser más lo que tu palabra dice que yo debo ser. Señor, pero si algo hemos aprendido es que cuando tú nos hablas es porque tú quieres hacer algo en nuestra vida. Si algo hemos aprendido de tu palabra, Señor, es que tú antes de hacer algo maravilloso le cuentas a tus hijos, a tus siervos lo que vas a hacer. Porque dice tu palabra: no le contaré yo a mis siervos lo que va a suceder. Porque Jesús en Juan 15 dijo: el siervo no sabe lo que piensa o hace su Señor, pero el amigo sí sabe, y yo los quiero llamar amigos. Señor, nuestra mente tiene que ser modificada. Nuestra manera de pensar, la cultura de la iglesia, la forma como hacemos las cosas, la forma como pensamos las cosas tiene que ser cambiada. Porque tú tienes un propósito con Tebaida. Y ese propósito no se ha censurado. Ese propósito no se ha cambiado, Señor, porque tú nos llamaste a nosotros como hijos de Dios, Señor, y nos unimos porque queremos orar no solo por la iglesia Alianza en Tebaida, queremos orar por todos tus hijos en Tebaida, aquellos que te conocen, aquellos que te aman, aquellos que te buscan, Señor. Oramos para que tú traigas un despertar en nuestra vida, para que tú traigas un despertar en nuestro corazón, Señor. Oramos, Señor, para que nuestra vida como iglesia pueda ser diferente, pueda ser más amoldada a tu palabra. Padre, tu palabra es la verdad y nosotros no podemos huir de la verdad. Tu palabra, Señor, es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, el corazón. Déjanos conocerte, Dios. Aquí en este texto de Efesios dice que lo primero que tú quieres que nosotros conozcamos es que nos quieres dar espíritu de sabiduría. Quieres darnos el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo. El espíritu de revelación, que es el que nos revela a Cristo, que es el que nos lleva a conocer al Padre. Que tú nos quieres dar ese espíritu, Señor, pero sabemos que tú requieres de nosotros que nosotros demos el paso, hagamos nuestra tarea de sacar nuestro tiempo a diario leyendo tu palabra. Quizás en algún momento no entendamos, quizás en algún momento no comprendamos, quizás, Señor, necesitemos la disciplina. Pon en nosotros el deseo, pon en nosotros la disciplina para poder tener el deleite en tu palabra, Señor. Y perdónanos, Dios, porque pasamos más tiempo educando nuestra mente. Pasamos más tiempo, Señor, insertando en nuestra mente ideas del mundo a través de las redes, a través de la televisión, a través de los libros, a través de conversaciones necias con amigos, con vecinos, con personas. A veces pasamos más tiempo, Señor, con nuestra mente conectada al mundo, a este sistema de pecado, a este sistema de maldad,
Y eso quizás explica por qué nuestra vida no ha sido transformada totalmente a la manera de Cristo. Y eso quizás explica, Señor, por qué nos falta poder. ¿Por qué no estamos disfrutando las riquezas de la herencia que tenemos en Cristo? La gloriosa riqueza que tenemos en Cristo. El poder que tú nos has delegado, que nos has dado allí cuando tú subiste, ascendiste al cielo, que tú me dijiste, Señor, a través de tus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo oro por tu iglesia. Padre, yo he experimentado lo que tú nos has hablado, Señor. Yo he visto en lo espiritual lo que tú vas a hacer con nosotros. Pero yo quiero que tú pongas esa misma visión en el corazón de cada uno de nosotros. Yo he visto, Señor, allí en esos momentos de oración, cuando hemos contemplado tu rostro, cuando hemos contemplado lo que tú nos pones a ver, así como pusiste a Moisés, hasta donde tus ojos, alza tus ojos y mira, hasta donde tus ojos dan, hasta ahí te voy a dar heredad. Yo he visto una iglesia transformada. Yo he visto una iglesia vivificada, revitalizada. Yo he visto una iglesia, Señor, en donde cada uno entiende su misión, entiende el valor que tiene para la iglesia, entiende el llamado que tú le has dado y entiende y pone en práctica los dones que tú nos has dado como iglesia. Pero yo sé, Señor, que tú se lo puedes comunicar a cada uno de ellos. Yo oro, Espíritu Santo, en ese momento, háblales a su corazón, Señor. Lo que tú me has dicho en lo secreto que vas a hacer, y aún lo que no me has comunicado en lo secreto, háblales a ellos, Señor. Porque cuando ellos escuchan tu palabra, escuchan tu voz, no hay nada que los pueda detener. No hay nada que pueda ser más atractivo que tu presencia. No hay nada que pueda ser mejor que cumplir tus propósitos, Dios. Espíritu Santo, hoy rendimos nuestra iglesia, rendimos nuestro corazón en tus manos.